En este video vamos a aprender la escala musical para poder leer partituras musicales en guitarra. Muchos de ustedes me dejaron saber en los comentarios que hay gente que no sabe solfeo o que no entiende cómo leer figuras rítmicas. Y no se preocupen, porque eso es bastante normal, por lo que este video es el primero de una serie de videos en donde explico estos conocimientos tan importantes para tu desarrollo. Quédate hasta el final del video porque quiero enseñarte una de las bases de la lectura musical. La escala musical. Todos sabemos la típica escala que nos enseñan en la escuela. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hay que saber decirla también a la inversa. Esto está bien, pero para leer en guitarra tenemos que aprender la escala incluyendo los sostenidos. Todas las notas de la escala tienen sostenido excepto el mi y el si. Es decir, las notas que terminan con i, mi y si no tienen sostenido. Todas las demás sí. O sea que la escala musical con sostenidos vendría a ser do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si. Repetila en voz alta hasta aprenderla de memoria y cuando ya la sepas, practicala empezando a partir de otra nota que sea distinta de do. Por ejemplo, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do, do sostenido, re sostenido, mi, fa. Y así sucesivamente. Esta es una de las bases fundamentales que debes aprender para poder leer en guitarra. En el próximo video te voy a explicar más conocimientos que es necesario aprender. Si este contenido te está gustando y te está sirviendo para avanzar en tu desarrollo con la guitarra, te pido que te suscribas a mi canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo porque le estás diciendo a YouTube que este video te interesa y el algoritmo lo va a recomendar muchísimo más. Entonces, para aprenderte bien de memoria la escala musical para llegar a leer en la guitarra clásica, vamos a practicarla de dos maneras. La primera es la escala con sostenidos, como te la acabo de explicar. Practícala en orden, después practicala de atrás para adelante, después empezá de distintas notas y así sucesivamente hasta que te la aprendas de memoria y sepas exactamente qué nota sigue después de una nota dada. La otra manera de practicarla es practicando solo las notas diatónicas, es decir, sin sostenidos, solo las notas naturales, de las mismas maneras, de atrás para adelante y en orden, y empezando también de cualquier nota. Una vez que te aprendas de memoria y ejercites sobre estos conocimientos de la escala, estaremos en condiciones de pasar a ver el siguiente conocimiento que necesitas saber para aprender a leer partituras en guitarra clásica. Volvé para atrás este video y míralo todas las veces que sea necesario hasta que hayas aprendido claramente la información que aquí te explico. Con un lápiz y un papel, toma nota de los conceptos más importantes que escuchaste en este video para ayudar a tu memoria a retenerlos más fácilmente. Pero eso no es todo. Presta mucha atención porque en el próximo video te voy a explicar todavía más cosas que necesitas saber. Recuerda que el mejor momento para empezar fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Espero serte útil con esta información y que pases un día espectacular. Chao.